Bueno, mis hermanos, por lo que sé, han venido estudiando un poco los dones espirituales. A mí se me pidió de pronto poder estar hablando de lo que sería el don de discernimiento de espíritus. En resumen, cuando el Señor salva a su iglesia y Él incluye a cada uno de los miembros en ese cuerpo espiritual, porque la iglesia no es algo físico, no es un lugar, sino es la suma de una cantidad de hombres que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Cuando ellos vienen a Cristo, Cristo les da de su Espíritu Santo. Y lo que Pablo está enseñando en este capítulo es que cada uno de nosotros llega a ser miembro en ese cuerpo y tiene unas funciones particulares. Esas funciones están descritas ahí y se nos dice que el Espíritu reparte como Él quiere para la edificación de ese cuerpo. Entonces aquí tenemos la lista, o una de las listas, porque Romanos tiene otra, acerca de los dones espirituales. El asunto de los dones es un asunto interesante, también es un asunto que tiene mucha controversia, especialmente en algunos dones. Y Pablo es el único que habla de estos dones espirituales de manera detallada o clara, o hace una lista. Entonces, lo obvio en el pasaje es que para que la iglesia crezca como debe crecer, el Señor le da a cada uno de los miembros de la iglesia ciertas capacidades espirituales para la edificación y el crecimiento mutuo. Entonces voy a entrar sobre todo, porque yo sé que ya han venido hablando bastante de esto, acerca del don de discernimiento de espíritu, que es el versículo 10. Entre todos los dones que se dan, Pablo menciona acá el don de discernimiento de espíritus. La Nueva Traducción Viviente, que es como una paráfrasis, hace una traducción de ese pasaje muy, yo digo que obvia, porque en últimas ella es una traducción donde da a entender un poco el significado de lo que es el don. Dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Esa versión prácticamente ya le explica a uno cuál es el don de discernimiento de espíritus. Es esa capacidad, como dice ahí, de discernir sobre todo si un mensaje proviene de Dios o no proviene de Dios. Entonces el don de discernimiento de espíritus era la capacidad espiritual que el Señor le entregaba a algunos miembros de la iglesia para distinguir espiritualmente sobre todo una enseñanza. Ustedes se van a dar cuenta que el énfasis de este don tiene que ver con la enseñanza. Vamos a ver ahí en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, que Juan en la misma sintonía le muestra a la iglesia que una de sus funciones es probar. La iglesia no puede creer todo lo que viene a ella, ni todo lo que se oye, ni todo lo que se habla. Y sobre todo en aquellos días que las iglesias cristianas eran iglesias sencillas, pequeñas, todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito completo. Entonces había mucho predicador itinerante que podía llegar a una ciudad y a veces esos predicadores eran enviados por Dios, pero a veces no. A veces traían un mensaje correcto, pero a veces no. El hecho de que diga que es cristiano, el hecho de que diga que es pastor, el hecho de que diga que es iglesia cristiana, no necesariamente quiere decir que todo lo que se dice ahí, que todo lo que se habla ahí, que todo lo que se hace ahí sea de Dios. Así como existen muchos engaños como la droga, así como existen muchos engaños en el mundo, en el pecado, también existen muchos engaños de tipo religioso. Dentro de las iglesias cristianas y fuera de las iglesias cristianas. Entonces el Señor daba a algunos miembros de la iglesia la capacidad de discernir espiritualmente el espíritu y la doctrina que podía traer un hombre. Aquí Juan dice, miren que Juan está en misma sintonía que Pablo, dice, amados, 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Y ahí está la explicación. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Como Juan se sintoniza en el pasaje de Romanos y nos muestra que ese discernimiento de espíritu tiene que probar o tiene que ver con los falsos profetas que han salido por el mundo y que pueden diseminar una falsa doctrina.
Entonces el don en la iglesia, como lo vamos a ver, tiene que ver con esa madurez o ese discernimiento espiritual para discernir si sobre todo la palabra que traía un profeta, un maestro, un predicador, era de Dios o no era de Dios. Hay una profecía en Malaquías 3, si ustedes me acompañan, verso 17 y verso 18. Los que conocen el libro del profeta Malaquías del Antiguo Testamento, es un libro escrito para los sacerdotes que servían en el templo en el Antiguo Testamento. Pero había mucha falsedad. Y una de las cosas que Dios promete en el capítulo 3 de Malaquías es que en algún momento iba a venir el Mesías Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él iba a purificar todo el culto a Dios, todo el servicio a Dios. Entonces Él iba a purificar los sacerdotes, que eso era de alguna manera lo que iba a hacer el Señor con su iglesia. Él iba a levantar un nuevo templo, que era la iglesia, un nuevo sacerdocio, que era el que ofrecían los creyentes. Pero cuando el Señor hiciera eso, ellos iban a tener una capacidad. Y esto que se anuncia acá, pues es lo que dice Pablo, es lo que dice Juan, especialmente acerca del don de discernimiento de espíritu, o de espíritus. Malaquías 3:17 dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Eso era la manifestación o la actuación de Cristo en su venida. Y dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esa es la característica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que ha sido perdonado por la sangre del Cordero. Miren lo que dice el verso 18, entonces os volveréis. El perdón hace que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Pero una vez nos volvemos a Dios, recibimos de Dios gracias, dones, capacidades. En este caso se va a hablar específicamente de ese don. Dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí ven? Entonces ahí el Señor prometía a sus sacerdotes, a ese pueblo especial, que cuando ellos fueran perdonados, cuando ellos se volvieran a Dios, ellos iban a tener la capacidad de discernir. Discernir es la capacidad de separar, de diferenciar. ¿Qué? Al justo del malo. Pero no solo eso, dice ahí, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted se da cuenta que eso es lo mismo que está hablando Juan, eso es lo mismo que está hablando Pablo. Porque a veces cuando decimos don de discernimiento espiritual, eso puede sonar muy místico y hasta difícil de interpretar. Pero usted ya ve que la misma palabra nos va dando luz de qué significa. Era la capacidad espiritual que el Señor le da de manera particular a algunos miembros en la iglesia de diferenciar cuando estaban delante de un justo o de un hombre malo. De alguien que servía a Dios o alguien que no. De alguien que traía un mensaje de parte de Dios o no. Entonces volvamos ahí a 1 Corintios 12:10. Yo quería primero introducirnos con otros textos para entender qué significa don de discernimiento de espíritu y en qué lo relaciona la Escritura. Entonces dice ahí en 1 Corintios 12:10, a otro discernimiento de espíritus. Entonces, hermanos, en la iglesia, sobre todo en ese contexto, porque es muy importante entender el contexto. La iglesia estaba comenzando a surgir, tenía prácticamente solo la tradición oral o la enseñanza oral de los apóstoles y el Nuevo Testamento no había sido escrito en su totalidad. Entonces, no tenían una Biblia completa como la tenemos nosotros hoy en día. Entonces, era muy fácil que a la iglesia llegara cualquier tipo de mensaje. Entonces, Dios, de manera particular, como lo dice Pablo aquí, le daba a algunos creyentes esa habilidad interior. Nosotros a veces usamos ese lenguaje, ese sexto sentido, pero no es algo natural, sino es algo espiritual, para la persona captar que lo que está oyendo no es de Dios. O que el que está hablando no es de Dios, o es de Dios. ¿Sí? Como decíamos, hermanos, la Biblia advierte, miren, tal vez el mayor peligro que enfrentó la iglesia a la par o más peligroso que la persecución fue la falsa doctrina. Entonces, casi todos los libros del Nuevo Testamento advierten de eso.
Entonces, este don es un don más que el Señor da a la iglesia como para proteger la iglesia, cuidar la vida espiritual de la iglesia, guardar a la iglesia de lobos rapaces. Entonces, en la iglesia, hermanos, hay hermanos y hermanas que de alguna manera Dios los hace un poco más sabios, más entendidos, les da discernimiento para probar las cosas. En la iglesia, hermanos, es muy peligrosa la ingenuidad y o sea, obviamente cuando venimos a escuchar la palabra venimos con expectativa, pero de la misma manera que traemos expectativa, también siempre a la par tenemos que tener cuidado, ¿sí? No podemos ser ingenuos, no le podemos decir amén a todo. Hay iglesias donde usted va y todo el mundo está diciendo amén a todo, y a todo no hay que decirle amén. Hay que escuchar, hay que probar, hay que mirar si eso corresponde a la Biblia. Y eso parece obvio, pero no es tan obvio en muchos lugares, ni en muchas iglesias. Entonces, nosotros debemos cultivar un hábito espiritual de siempre estar en una actitud de vigilancia, de alerta, de cuidado, de estar pidiendo a Dios que nos dé discernimiento. Pero como lo vamos a ver, hay personas a las que especialmente tienen ese sentido más agudizado, como que ese oído más afinado, ¿sí? Como que ese ojo más profundo de lo que se ve. Y eso es lo que se llama, o lo que vamos a estar hablando hoy, del don de discernimiento de espíritu. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, porque es que a veces la Biblia no profundiza, pero sí nos da ejemplos de cómo en algunos momentos, sobre todo en los casos de los apóstoles, ellos vieron eso, ellos ejercieron eso. Y obviamente vamos a ver cómo eso se aterriza a la vida de la iglesia. Entonces, primero que todo, vamos a ver el discernimiento de espíritu, que yo creo que es el foco principal en cuanto a la enseñanza. En cuanto a la enseñanza. Y antes de ver unos ejemplos, vamos a ir a Apocalipsis 2, verso 2, como el Señor deja una iglesia ejemplar en este sentido, que es la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso el Señor le reconoce esto, porque parece ser que en la iglesia de Éfeso podemos decir que habían hermanos con ese discernimiento, tuvieron una buena influencia sobre la iglesia, y la iglesia tuvo una postura correcta, sobre todo ante falsos maestros que llegaron a ella. Apocalipsis 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y mire esta frase, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso seguramente tenía, posiblemente entre los hermanos que servían en su liderazgo, posiblemente entre sus miembros, hermanos que tenían discernimiento. Y a ellos llegaron apóstoles, ¿sí? Pero estos hermanos, dice ahí que los probaron, ¿sí? Comenzaron a escucharlos, comenzaron a ver sus actitudes, su enseñanza. Se dieron cuenta que no eran hombres de Dios. Ese es el don de discernimiento, esa capacidad espiritual de, oiga, pero esto que dice, yo cuando leo mi Biblia no es tan claro. Yo creo que está manipulando la escritura, yo creo que está buscando dinero, yo creo que está buscando vanagloria, yo creo que está dirigiendo el corazón hacia otro lado. ¿Sí? Entonces, ese don de discernimiento de espíritu es probar si lo que se está hablando es verdad. Ahora vamos a darnos cuenta más adelante que esto no es solo algo intuitivo, porque todas las cosas espirituales están vinculadas al Espíritu Santo, por ende están vinculadas a la palabra de Dios. Ellos probaron si la verdad que enseñaban estos hombres era verdadera, valga la redundancia, pero los hallaron, dice ahí, que mentirosos. Como cuando usted comienza a escuchar a alguien y a usted por dentro le suena raro eso. Dice, no, pero es que esto no me cuadra. ¿Sí? Y usted abre su Biblia, usted comienza a leer su Biblia y usted dice, yo no siento paz en escuchar esto. Hermanos, yo he escuchado nuevos creyentes, se convierten, no saben a dónde congregarse, se convierten leyendo la Biblia, orando, van a una iglesia, nunca les han hablado la doctrina y comienzan a escuchar al predicador y algo por dentro les dice que no está bien. Y abren su Biblia y comienzan a leer y dicen, pero es que hasta nuevos creyentes
Ahora, hay iglesias completamente engañadas también. Por eso también la idea del don es que es una gracia particular que el Señor da, para que nosotros podamos discernir las enseñanzas, abrir la Biblia, probarlas, mirar si el centro de ese mensaje es Cristo, su gloria, si muestra el pecado de los hombres, el llamado al arrepentimiento, a la fe, si busca la exaltación de Dios, de Cristo, la del hombre, si lleva nuestro corazón a las cosas eternas o es un mensaje materialista, superficial, carnal, si nos llama a la consagración, a la santidad, al crecimiento espiritual, o si no es un mensaje para acomodarnos en nuestros pecados, en nuestra condición. Entonces la enseñanza, hermanos, la enseñanza siempre tiene que ser oída, examinada por la palabra, y debemos reconocer si las personas que están hablándonos son verdaderos o son mentirosos. ¿Sí? Y a veces cuando hay un tipo de enseñanza, o cuando hay una visita, o cuando viene sobre todo alguien que no conocemos, la iglesia siempre tiene que estar atenta, y la iglesia también tiene que reconocer a aquellos que particularmente tienen este sentido o este don, porque los hay. Sobre todo yo digo que este don es muy importante en el liderazgo de una iglesia. Los hermanos que están pastoreando la iglesia, que están cuidando la iglesia, deben ser, en este sentido, ellos tienen que tener ciertos tipos de dones importantes. Porque imagínense los que pastorean la iglesia, los que presiden una iglesia, sean los que traigan al falso maestro, sean los que lo promocionen, ¿sí? Sería un peligro muy grande para la iglesia. Entonces entre nosotros deben haber algunos que tengan ese sentido. A veces hay hermanos o hermanas que escuchan algo y se le acercan a una, oiga hermano, a mí eso me sonó raro. A mí eso y las hermanas son muy respetuosas, hermanos, yo con todo respeto, pero ese es. Y a veces uno comienza a darse cuenta en el caminar que esos sentires, esas percepciones son reales. Curiosamente hablaba en estos días con un hermano que me llamó y me dijo, hermano, ¿usted qué piensa de tal predicador? Él es de otro país. Y el hermano que me llamó también es de otro país. Me dice, hermano, yo fui a escucharlo y estaba viendo, pero mire esta escena. Está así como raro, pero como estaba con el tema que estamos tratando hoy, me pareció muy curioso. Dice, hermano, yo lo estaba comenzando a escuchar y yo comencé a sentir un olor raro. Mire lo raro, hermano. Y yo comencé a incomodarme y no lo pude seguir escuchando y raro. ¿Qué piensa usted de él? Y yo lo conozco. Le dije, hermano, tenga cuidado con ese sujeto. No escuche esa enseñanza. Es ahí tiene que tener mucho cuidado. Ya, pero él, mire esa percepción, ¿sí? De que hay algo por dentro que lo estaba incomodando. Dice, hasta sentí un olor, que es lo raro. Y él me dice, he tenido muchas experiencias así. Hay experiencias, hermano, donde el Señor da una percepción espiritual. Obviamente, ahorita vamos a hablar de esas percepciones y cómo regular eso en un ambiente de iglesia. Pero hacia ahí apunta el don de discernimiento de espíritu. Y la iglesia de Éfeso lo tenía. Entonces, en vez de decirle apóstoles a estos hombres, los llamaba ¿qué? Mentirosos. Porque eso es lo que dice Augusto Nicodemos de nuestra generación. Que nuestra generación le llama ungidos a lobos. ¿Sí? A hombres que la Biblia le llama lobos, mentirosos, nuestra generación le llama apóstoles. ¿Sí? Porque hay poco discernimiento en las iglesias. Por eso ese don es tan necesario. Entonces, hermanos, en la iglesia hay miembros que tienen esa mirada profunda, ese oído agudizado para probar cuando una enseñanza es de Dios y cuando no es de Dios. Y como la iglesia de Éfeso hizo, la iglesia debe responder en armonía a ese tipo de hermanos que tienen esa gracia para juzgar y probar sobre todo la enseñanza de aquellos que vienen a nosotros. Ahora, no necesariamente siempre, eso también tiene que tener el don de discernimiento de espíritu. A veces estamos delante de un falso maestro, un hombre que usa el evangelio como mercancía, para un negocio, para exaltación personal, pero a veces también la percepción no necesariamente es que la persona es un lobo, sino que de pronto la persona está, ¿cómo decirlo? La persona está equivocada
sin mala intención. Vamos a mirar eso en Hechos 18:26. Porque aquí en Hechos 18:26 ya no nos encontramos un falso maestro, nos encontramos un buen hermano. ¿Sí saben quién es? Apolos. Y Apolos tenía ese deseo de predicar y Dios lo usaba. Pero en su enseñanza, su mensaje no era completo. Y aquí vamos a darnos cuenta de una pareja, Aquila y Priscila. A veces ese don se reparte en parejas. Hay matrimonios que están ahí escuchando y le dicen, un don matrimonial. Dice ahí, Hechos 18:26, dice, comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ellos percibieron que este hombre no era malo. Percibieron que él no tenía propósitos, negativos, pero sí percibieron que su mensaje no era completo. Porque a veces es distinguir entre el malo, el lobo, y el hermano equivocado. Porque hay hermanos que están equivocados. Sinceramente, pero equivocados. O sinceramente, pero sin todo el mensaje. Entonces, Aquila y Priscila lo toman aparte y le dicen, hermano, mira, ¿sabes qué? Esto te falta. ¿Sí? Entonces, el don de discernimiento de espíritu también nos muestra cuando estamos delante de alguien astuto, engañoso, con una mala doctrina, o estamos delante de un hermano que necesita tal vez mayor preparación, mayor estudio, corrección, ¿sí? Para que pueda enseñar de manera completa y clara la escritura, ¿sí? El don nos puede mostrar lo falso, pero también lo verdadero, hermanos. ¿Sí? Cuando usted comienza a percibir y el Espíritu comienza a darle testimonio que lo que está oyendo viene de Dios, que es verdad. Porque así como también el Espíritu nos muestra cuando un espíritu es falso, también nos muestra cuando es algo verdadero, ¿no? Usted comienza a sentir esa aprobación interna de Dios, de que lo que está oyendo usted en la boca de fulano o de sutano corresponde con las escrituras. ¿Sí? Como si el Espíritu Santo por dentro dijera amén. ¿Te has sentido eso? Que le da paz, le da gozo, le instruye. Ahora es raro cuando no, hermanos, porque es que el Espíritu da testimonio. A veces uno puede escuchar, yo recuerdo mucho tener la experiencia de escuchar a una persona y aparentemente todo estaba bien, las palabras estaban bien, pero algo por dentro me decía que no estaba bien. Y yo decía, pero ¿por qué no está bien? Y en algún momento hasta tuve algunas como discusiones con la persona. Pasó el tiempo y ¡pum! Un espíritu de homosexualidad. Algo no estaba bien. Y el Espíritu da testimonio, hermanos. Aunque a veces no sabemos claridad, algo por dentro que dice, hay algo que, yo no sé si usted ha tenido esa percepción. Generalmente hay algunos hermanos que más de manera particular tienen este don. Pero ellos son puestos en la iglesia ¿para qué? Para ayudar a la iglesia. Para proteger a la iglesia. Entonces, este don tiene que ver con el don de discernimiento de espíritus específicamente en la enseñanza. Pero no solo, hermanos. Nosotros vamos a darnos cuenta en los pasajes, digamos, de Hechos 14, que eso también tenía que ver con las personas que llegaban, sobre todo en el caso de los ejemplos que vamos a ver, las personas que estaban escuchando el Evangelio, porque obviamente el foco central es la enseñanza, pero no solo la enseñanza, sino a veces la condición espiritual de las personas. Y ahí es donde vamos a ver que el discernimiento también nos alcanza a mostrar, el don de discernimiento de espíritu nos muestra la enseñanza y a veces la realidad del corazón de la persona. Y eso es muy bueno porque, bueno, tal vez a veces no es solo el que viene a predicar, sino a veces el que viene a visitarnos. Y no solo a veces el que viene a visitarnos, el que está ahí a veces 4 meses con nosotros. Y a veces no tenemos la capacidad de discernir cuál es la condición de la persona. Entonces el don de discernimiento de espíritu también nos da la capacidad de ver un poco más allá de lo que ven nuestros ojos. Y ver lo que hay en el corazón, como lo vamos a ver ahorita. Ahora, obviamente en los apóstoles la expresión del don por causa del ministerio y de lo que ellos hacían era mucho mayor. ¿Sí? El Señor da como quiere, en la medida que Él quiere. Pero en estos hombres, los ejemplos que vamos a ver, usted dice,
wow, aquí usted ve el don de una manera bien interesante, bien agudo, bien afinado. Este es el caso cuando Pablo está predicando en Listra. Hechos 14, verso 8. Vamos a ver varios casos de Hechos. Dice, Pablo está predicando y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y mire esta frase que resalta Lucas, el cual fijando en él sus ojos. El don de discernimiento de espíritus tiene que ver con eso, con esa capacidad de fijar los ojos y ver, pero no solo verlo de afuera, como lo que le dijo el Señor a Samuel, no mires su apariencia, porque Jehová no se fija de esas cosas, sino Jehová se fija de qué, de lo que hay en el corazón. Entonces el don del discernimiento de espíritu en este ejercicio, como lo vamos a ver en Pablo en 2 ocasiones, que Pablo miraba a la persona, pero veía el corazón. Piensen en ese misterio, hermanos. Era una capacidad espiritual que le permitía, a veces no solo en el mensaje, sino solo viendo a la persona, ver algo que estaba pasando en el corazón de la persona. Y eso es muy importante en la iglesia, hermanos, porque como vamos a ver, la iglesia le predica a muchas personas, la iglesia recibe muchas personas, la iglesia ha sido puesta como es el lugar para servir a las personas, en nombre de Cristo. Hermanos, pero Dios quiere que en ese servicio, en esa predicación, en ese acogimiento que tenemos, no debemos ser ingenuos. Debe haber discernimiento de espíritu. Y hay algunos hermanos que Dios les da esa capacidad de ver un poco más allá de lo que se ve. Y mire lo que dice ahí, dice, fijando en él sus ojos, mire, dice, y viendo que tenía fe. Yo me pregunto, ¿cómo usted solo con ver una persona ve que tiene fe? Eso no es natural, hermanos. Eso no es natural. Pero Pablo lo vio y vio que había algo en el corazón. Y conforme a lo que vio que había en el corazón, le ministró. Dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. O sea, Pablo espiritualmente conoció que este hombre tenía fe, que tenía una búsqueda sincera de Dios, que estaba creyendo lo que él estaba hablando de Jesucristo, que sus intenciones, su corazón era sincero. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Porque a veces yo estoy predicando y uno no sabe qué está pasando en la otra persona. Pero hay veces Dios nos da la capacidad de ver un poco más allá de lo que se ve. Ver el corazón. No, obviamente no en la medida de estos hombres, pero muchas veces uno está predicando y no tiene esa experiencia, hermanos. Ver cuando la persona está impaciente, cuando la persona está aburrida, cuando la persona está chocada con el mensaje, cuando la persona está recibiendo, cuando está creyendo, cuando está gozándose. Sí, uno ve. ¿Sí? Entonces el don de discernimiento de espíritus también, como lo estamos viendo en este ejemplo, es la capacidad espiritual de entender un poco la condición del corazón de una persona. Y eso es muy importante en la iglesia, hermanos, porque usted va a visitar a una persona, o una familia está llegando, o usted le está predicando el evangelio a un compañero en su trabajo, y el evangelio es el mismo, nunca podemos cambiar el evangelio es solo uno, se centra en Cristo, su muerte, su resurrección, pero las personas no son las mismas. La condición del corazón no es el mismo. A veces usted va a tener que humillar al orgulloso. A veces usted va a tener que consolar al que viene quebrantado. A veces usted está tratando con una persona que ha tenido unas dificultades familiares y los efectos del pecado, de las situaciones, tiene una situación de oscuridad, de depresión. Y si usted llega con un evangelio condenatorio, lo acaba de destruir. Entonces, discernir el corazón es la capacidad de ver espiritualmente la condición de la persona y poder ministrar el evangelio según esa condición. Si no hay discernimiento de espíritu, a veces no sabemos si es salvo o no es salvo. Si cree o no cree. Si le puedo llamar hermano o le puedo decir primo o qué. Hermanos, es que es cierto. A veces uno llega la persona, comienza a congregarse 2, 3 meses y uno le llama, hermano, vamos a tomar un café, y él comienza a hablar y uno comienza a ver el corazón, ni creyente.
¿Cuándo conoció a Cristo? ¿Cómo fue esa experiencia? No es creyente, no tiene fe, no sabe qué hizo Jesús, no sabe qué es orar, no sabe qué es leer la Biblia, no sabe qué es fruto de arrepentimiento, no sabe qué es el Espíritu Santo dándote. No. Entonces, discernimiento es ese ver allá en lo que hay en el corazón, y sobre todo porque en este caso, cuando uno discierne, por ejemplo, en el caso de una persona que está ahí entre nosotros pero no ha tenido una conversión verdadera, no es para sacarlo, pero es para saber cómo ministrarle, cómo hablarle, ¿sí? A veces usted se sienta a una persona a escucharla hablar. Consejería, viene la hermana, viene el matrimonio y ellos comienzan a hablar. Yo he tenido esa experiencia algunas veces. Y usted sabe que ellos comienzan a hablar y hablar y hablar y usted comienza a percibir por dentro que el problema no está en nada de lo que están hablando. No está en nada de lo que están hablando. El problema es orgullo, o el problema es egoísmo, o el problema es... Y a veces uno no sabe, pero sabe cuál es el problema. Es esa capacidad espiritual de ver un poco más allá de lo que se ve. Hermano, nosotros debemos orar por estos dones. Señor, reparte estos dones. Sobre todo si a usted le gusta evangelizar, dar consejería, o usted está ayudando en el servicio de la iglesia, este tipo de dones son muy importantes. Porque estos dones hay hermanos que me sientan, hermano, tengamos cuidado. ¿Sí? Nosotros ahorita, por la gracia del Señor, la iglesia ha venido creciendo, entonces llega mucha gente. Y así, de estar un día, hermano Pablo, mire, ¿sabe que yo percibí un espíritu raro en esta situación? Y llega otra hermano, ¿sabe qué? Yo percibí un espíritu raro en esa misma situación. Y llega otra hermano, percibí un espíritu. Y va uno a mirar, sí. Entonces la iglesia siempre está en ese ejercicio de estar cuidando, velando, orando, discerniendo, porque en este caso, pues este hombre tenía fe. Hay otros casos en los que no. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 13, verso 6. Aquí Pablo está atravesando la isla y llegó a la ciudad de Pafos. Dice ahí Hechos 13:6, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistía el mago, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo y Bernabé llegan a predicarle a Sergio Pablo. Pero ahí está Elimas. Y Elimas comienza a oponerse, a resistir la predicación, que no quería que Sergio Pablo se convirtiera. Pero mira lo que dice el verso 9, ahí otra vez Pablo fija los ojos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque esto es un don espiritual, fijando en él los ojos. A mí me llama la atención cómo Lucas lo resalta. Era como si Pablo le quedara mirándolo como... Pero no lo estaba viendo y lo estaba viendo allá adentro, ¿no? Como, fijando en él los ojos, dijo, mire lo que dijo, hermanos. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermano, si usted lee esta descripción, usted se imagina así a un mago por ahí con el cabello largo, uñas negras, por ahí con una cruz al revés. ¿Cierto? Por la descripción, pero no necesariamente, hermanos. La Biblia dice que los falsos maestros se disfrazan de ángel de luz. Hermanos, ¿saben qué? Yo he visto personas queridísimas que son realmente malas, hermano. Queridísimas que son peligrosas. ¿Sí? Porque no es solo lo externo. No está. Piense que lo que vio Pablo era algo que estaba dentro en el corazón. ¿Sí?
Él discernió la condición espiritual de este hombre. Y mire lo que dice de este hombre. Cuando vio al cojo, ¿qué vio? Fe. Nada más. Porque para ser salvo solo se necesita eso. Fe. Pero cuando vio a este hombre, ¿qué vio? Mira la lista. Lleno de maldad. Perdón, lleno de engaño. Lleno de toda maldad. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia y trastornador. Imagínese que usted llega a predicar el evangelio y usted ve que el ambiente está difícil, usted está hablando y la persona está ahí, pero usted no sabe qué está pasando. Pablo, fijándolo en él vio algo más. Hermano, y eso que vemos en este pasaje es una realidad. Cuando nosotros estamos hablando con las personas, hay muchas cosas en el corazón de los hombres, como en el nuestro, ¿no? A veces están hablando con una persona, esa persona no puede escuchar el evangelio porque su corazón está lleno de mentiras, lleno de engaños, filosofías que escuchó en la universidad, filosofías que escuchan en la televisión, mentiras que recibió de sus padres y de la cultura tal vez en la que vivió. Y a veces Dios necesita abrirnos el corazón, mostrarnos que el asunto es mucho más profundo, ¿no? A veces estamos hablando con una persona y como literalmente, como Pablo dijo, este no es hijo de Dios. Este no es un hijo como dice ahí, hijo del diablo. Y no solo eso, sino era un enemigo de justicia. O sea, alguien, no solo que en su corazón estaba lleno de maldad, no solo que no era un hijo de Dios, por ende era un hijo del diablo, sino era un trastornador, era alguien que fervorosamente estaba en contra de los caminos del Señor. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo porque el don de espíritu, eso nos muestra a veces qué hay en el corazón. A veces usted se encuentra con esa persona, usted comienza a hablar con esa persona y usted dice, yo veo en el corazón que este no es hijo de Dios. Usted comienza a percibir que está lleno de maldad por dentro. Usted comienza a percibir que no solo es eso, sino que es una persona dañina. Puede causar mal. Y la iglesia tiene que discernir eso. La iglesia no puede ser ingenua. Nosotros una vez tuvimos un caso de alguien que nosotros nos dimos cuenta por la realidad de la condición del corazón y los frutos, porque es que también eso ya... Y el hermano me dice, hermano, ¿será que puedo ir al campamento? Y le dije, no, hermano, no puede. No puede. No puede, porque nosotros llevamos familias, niños. Y si ya el Señor nos mostró, no podemos ser ingenuos. ¿Me hago entender, hermanos? Que la iglesia hay que cuidarla. Porque usted no puede... Claro, aquí invitamos a todo el mundo. Le predicamos a todo el mundo. Pero estamos orando para que el Señor nos muestre qué hay en el corazón de las personas. Si hay fe, si hay una búsqueda sincera de Dios, hay que ministrar el evangelio. Si no, hay que tener cuidado cuando vemos que la persona se enfrenta a la verdad, choca con la verdad, resiste a la verdad, hay maldad, perturba las reuniones. Me llama un hermano, no, hermanos, que nos daña el ambiente de la reunión. ¿Qué hacemos? ¿Qué deben hacer? ¿Ya vieron que es un perturbador? ¿Sí? Un día, hermano, es que yo quiero comenzar a reunirme en una localidad. La persona salió por mala doctrina, hermanos. Entonces me llamaban los hermanos, hermano, ¿usted qué piensa? Yo voy a reunirme con el hermano. Puse una cita, un café. ¿Qué es lo que quiere? No, yo quiero volver a reunirme porque es que los hermanos están equivocados y hay que enseñarles esto. Yo le dije, hermano, háganos un favor. Háganos un favor, de verdad. Siga su camino, usted es libre, siga su camino. Pero por favor no vaya a la iglesia, hermano. Y llamé a los hermanos ese día, hermano, no lo reciban. Porque les baña el ambiente. No viene con un buen espíritu. Es que estas cosas hay que discernirlas, hermano. Ese don es para proteger, cuidar, guiar. Tremendo ese caso, ¿no? Vamos a mirar esa lista, hermanos. Ahora, como decíamos, es muy común que gente venga con engaño, maldad, que no sean los que son, que sean opositores. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Otro caso, Hechos 8. Vamos a ver a Pedro. Que Pablo tiene... Ahora Pedro. Yo no sé a qué horas comenzar.
Entonces me avisan cuando ya me esté pasando de espíritu, de hora. Dice, cuando venga el espíritu del hambre. Dice, Hechos 8:18, hermanos. Pedro está, miren lo tremendo, hermanos. Está viendo un avivamiento en Samaria. La palabra está en Samaria, no. No tengo el contexto acá. 8:18. ¿En Samaria? Sí. Está viendo un avivamiento en Samaria. Llegó Felipe a predicarles. Después enviaron a Pedro, pero la gente está convirtiendo aquí en masa. Está viendo un avivamiento, hermanos. Y cuando están habiendo esos auges, en todo tiempo tiene que haber discernimiento. Entonces dice que cuando vio Simón era un mago de la ciudad que se había convertido con la predicación de Felipe. Entonces llegó Pedro y Pedro comenzó a orar por la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo. Y dice ahí en Hechos 8:18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire esto, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Miren el asunto, hermanos. Llegan los apóstoles, comienzan a orar por la gente comienza a recibir el Espíritu Santo, comienza a ver cosas bonitas ahí. Y este hombre ve, se le acerca a Pedro y le ofrece dinero. Este pecado en la historia de la iglesia se llama el pecado de la simonía. ¿Sabe qué es el pecado de la simonía? Cuando usted paga por recibir beneficios espirituales. Eso es un pecado, hermanos. Sea que usted esté pagando o sea que el predicador le esté cobrando. Es un pecado. Las cosas de Dios se reciben por gracia, por fe. ¿Sí? Entonces, cualquier lugar que a usted le diga, mire, si usted quiere que su hijo sea sano, entonces pacte o pague. Tenga cuidado. Las cosas de Dios son por gracia. Pero Pedro, mire lo que Pedro, mire, uno puede decir, no, es que fue algo muy inocente, no sabía cómo eran las cosas. Había aprendido en enlace de esas cosas. Pero aquí Pedro discernió el asunto. Mira lo que discernió, dice 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y ahí entran los pensamientos del hombre. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro vio algo, ¿no? Vio la motivación. Y a veces eso también son cosas que hay que orar al Señor para que nos dé discernimiento. No todo el que quiere, no todo el que desea, no todo el que está buscando, no todo el que pide, lo hace con buenas intenciones. ¿Sí? Dice ahí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y mire, hay lo mismo que veíamos ahora. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Pedro vio el corazón de Simón. El corazón de Simón no era recto. No estaba haciendo algo bueno, no era justo. Y mira lo que le dice en el 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire todo lo que dijo Pedro, hermanos. Mire lo que vio Pedro. Volvemos a lo mismo que el caso anterior. Vio maldad en el corazón, vio pensamientos malos, vio amargura, hiel de amargura y prisiones de maldad. Tremendo, hermanos, porque a veces cuando yo digo que esto es de ese tipo de dones o de trabajo que a veces nos permite ver un poco lo que hay dentro. ¿No? Porque hay gente cuando se acerca, a veces hasta un hermano puede estar en una situación donde su corazón está lleno de amargura, lleno de pensamientos malos, en una prisión. Hace poco una hermana me está diciendo, vino fulanito a pedirme consejería. Y yo lo que le dije, dime en qué prisión estás. No, ¿cuál prisión? Dime en qué prisión estás. No en nada. ¿Estás viendo pornografía?
dice ella que apenas entró a estar ese tiempo de consejería con ella, lo vio. Lo vio. Estaba atado el muchacho desde los 12 años. La mamá le metió un computador en el cuarto y de ahí en adelante, el muchacho de 20 y algo de años, todos los días, adicto. Está en una prisión. Hoy nosotros nos encontramos con gente así, presa, amargada y engañada. A veces no es solo decirle, hermano, venga, oro por usted. Porque a veces el corazón está en unas situaciones difíciles, de amargura. Uno a veces comienza a percibir que el asunto es profundo, oscuro. Sí. Vamos, que la iglesia es una edificación espiritual, pero que tiene que ver con eso. Entonces el discernimiento de espíritu es, por ejemplo, cuando usted está evangelizando, escuchando una consejería, alguien viene a hablarle, la capacidad de ver ese corazón en su condición. Obviamente cuando vemos y Dios nos muestra, no es porque Dios sea amarillista. Y es bien importante saber eso. Dios muestra la condición para que podamos hacer el tratamiento correcto que necesita la persona. Porque ya sé que el muchacho está en eso, ya sé por dónde ir. Ya sé que el matrimonio está en crisis, por eso ya sé cómo ayudarlos. Ya sé que el hermano que está aspirando a servir tiene estas motivaciones, entonces toca dirigirlo de cierta manera. ¿Me hago entender? Es un don que nos permite hacer un trabajo profundo en el corazón y las necesidades de los que vienen o de los que estamos. Pero tremendo, ¿no? Estos pasajes me llamaron mucho la atención. Vivo. Tu corazón está en esto. Imagínense que es como si nos pasaran por un radio X y acá tiene esto, tiene esto. Imagínense entrando a la reunión. Pase ahí, hermano, que vamos a ver. Bueno, mal no tenemos ese don tan agudizado como los apóstoles, que de pronto nos escandalizaríamos. Pero eso lo da el Señor. Depende mucho, como dice el contexto de Corintios. Depende de las funciones, el trabajo de la iglesia, las necesidades. Pero eso existe, hermano, y es algo espiritual. Obviamente, escúcheme bien esto, obviamente una iglesia que madura, que tiene buena alimentación en la palabra, que ora bastante, que anda con Jesús, es una iglesia que tiene mucho discernimiento, hermanos. Mucho hermano y mucha hermana que ve, que oye, que entiende, que conoce. Yo he tenido experiencias, hermanos, donde una hermana me dice, hermanos, que yo sentí como si le estuviera escuchando los pensamientos a fulano. Hablen con fulano. Y va uno, hable con... Y hermano, lo que la hermana le dijo a uno. Misterio, ¿no? Es como si estuviera pensando esto, es que es como si me lo estuviera diciendo acá. Fulano, ¿qué está pasando con esto? Y, sí, hermano, está pasando. Misterioso, hermanos. Algo espiritual, que el Señor a veces da. Ahora, ya después de ver un poco lo que es el don y cómo funciona en algunos casos, obviamente no estamos ni a la altura, ni a la madurez, ni el llamado que tenían los apóstoles. Pero también dependiendo de la situación de la iglesia, las necesidades de la iglesia, el trabajo de la iglesia, seguramente el Señor va a dar esos dones para protección y edificación de su pueblo. Ahora, voy cerrando con algunas cosas. Porque todos los dones, hermanos, como son parte del funcionamiento de los miembros, ellos funcionan en un perfecto equilibrio en el cuerpo. ¿Me hago entender? Ellos son parte de un todo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dones tienen que estar regulados, como un cuerpo está regulado. Entonces, lo primero que quiero decir es que, y es obvio, seguramente en los otros dones que han visto, por ejemplo, profecía o algunos otros, quiere decir que ningún don personal dado a la iglesia está por encima de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? El único lugar seguro, infalible, es la palabra. Lo demás tiene que, aún el mismo don tiene que ser probado, perfeccionado y también puede ser puesto bajo el escrutinio de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, yo percibo que el hermano Pablo está enseñando algo como raro. Puede que sí. Pero definitivamente el don tiene que ser puesto a la luz de la palabra. Entonces, vamos a abrir la escritura. ¿Qué dice? ¿Me hago entender? Yo percibo que no es creyente. Bueno, ¿qué dice la Biblia de lo que es un creyente? Todo don
tiene que ser regulado por la palabra. La iglesia no se pastorea por dones, la iglesia se pastorea con la palabra. Mire, yo conocí un caso raro, pero de la vida real. A la iglesia llegó una hermana, una ciudad, así está aquí de Colombia, lejos, pero de aquí de Colombia. Que uno dice así, ya la gente comienza a ubicar dónde era. Denos pistas, hermano. No, llegó, predicaron el evangelio y se convirtió en una muchacha. Pero mire el asunto, hermano. La muchacha venía de prácticas de ocultismo. Los hermanos, al ver que como que hubo algo de arrepentimiento, parecido al caso de Simón el Mago, hermanos. Como que hubo algo de arrepentimiento y la acogieron en la iglesia. Muy querida, hermano. Naturalmente muy querida. Pero entonces la muchacha, y una iglesia nueva, pequeña, los hermanos muy inmaduros. La muchacha, llegaba a alguien y la muchacha decía, percibo un espíritu de... Entonces, tengamos cuidado. Y los hermanos comenzaron a escuchar a la muchacha, hermanos. Y comenzaron a tomar decisiones por las percepciones de la muchacha, hermano. Y es el caso, eso es de la vida real, hermano. Se le acercó un día a un hermano de la iglesia. Percibo, o vi, o soñé, no me acuerdo bien cómo me contaban, que tú vas a ser mi esposa. Y el asunto, hermanos. Y la muchacha en sus visiones comenzó a manipular. Y los hermanos le creían, hermano. Le creían. Yo decía, eso es increíble. Ningún don está por encima de la palabra, ningún don está por encima de la iglesia, ningún don está por encima de la sabiduría general del pueblo de Dios. Evidentemente, hermanos, cuando hay dones, esos dones se perfeccionan con la madurez, con el crecimiento, con el quebrantamiento, con la instrucción bíblica. ¿Sí? Nosotros no podemos ser guiados por simples percepciones. Entonces, por ejemplo, el caso que yo les decía, la hermana que me dijo, eso suena raro, le escuché casi los pensamientos. Uno dice, fulano, no, vamos a hablar con fulano. Vamos a escucharlo. ¿Será verdad? ¿Será no verdad? O vamos a orar a ver si el Señor nos muestra si eso es. Que lo destape. ¿Me hago entender, hermanos? O sea, esos dones no son para tener actitudes precipitadas. Hay que tener mucho cuidado. Porque esos dones se maduran. Esos dones se regulan. Esos dones deben estar sujetos a la palabra. Eso siempre debemos saberlo. En cualquier don. Todos los dones que usted encuentra ahí encuentran la regulación del cuerpo. Sobre todo la palabra, hermanos. Ahora, según lo que dice ahí 1 Corintios 12 y el capítulo 13, todos los dones, o aquellos que tenemos los dones, debemos buscar un camino mejor. ¿Cuál es el camino mejor? El amor. Entonces, ese tipo de realidades o de percepciones, todo eso va a funcionar si se ejerce en un ambiente de amor. ¿Sí? Porque yo la verdad creo que porque es que usted cuando lo escucha, usted dice, Pablo fue ofensivo. Hijo del diablo, lleno de maldad, perturbador. No, yo siento que a nuestros oídos no nos gustan que nos digan la verdad. Por eso uno siente que Pablo lo estaba ofendiendo. Pero Pablo tal vez se lo dijo en amor. Está lleno de maldad. Pareces hijo del diablo. Bueno, no sé cómo decirlo para que suene en amor. Pero a veces uno percibe algo. Yo hace poco hablaba con una persona y yo decía, esto está feísimo. ¿Y cómo se lo digo? Pero lo cierto es que hay que decirlo en amor. Porque es que no dice así, ese es el camino mejor. Porque uno lo está escuchando y este es un mentiroso. Uno quiere ya reaccionar de una manera, pero en el cuerpo de Cristo las cosas deben funcionar como en amor. Así como me dijo en estos días un hermano, oye hermano, eso fue como una bofetada, pero como con un guante de terciopelo, es que no sé cómo decirlo. Le dijimos algo así, pero él sintió que fue en amor. Dijo, hermano, me dolió, pero fue un dolor así raro. Entonces, nosotros debemos aprender a ejercer estos dones en amor. Mire lo que dice Corintios 13. Solo para que usted tenga una idea de cómo se debe ejercer los dones. 13:4, así, por lo menos el don de discernimiento. Dice, el amor es sufrir.
¿Sí? En el ejercicio debemos aprender a sufrir cosas. Yo me imagino, porque esto me parece tremendo, digamos, Jesús conocía a Judas, hermano. Sabía que iba a ser Judas. Y aún así lo llevó, lo soportó, le amó, ¿sí? A veces no necesariamente el ver una situación quiere decir que usted... ¿Me hago entender? A veces tenemos que aprender a sufrir, darle tiempo, invertirle, orar por él, llevar, ¿sí? Dice ahí, el amor es que bueno o benigno. O sea, busca el bien, así. Vamos, todas las personas que llegan, vengan con fe o no vengan con fe, debemos buscar el bien de ellos. ¿Qué me decían el caso de una iglesia? Esa sí es en otro país. En otro continente. Y llegó una pareja de jóvenes, 2 hombres. Y los hermanos comenzaron a percibir cosas. Entonces se reunieron ahí los presbíteros, los ancianos. ¿Qué hacemos? Se dieron cuenta que había homosexualidad ahí. Y uno de los hermanos me llama, hermano, ¿ustedes qué piensan? Yo dije, mi hermano, pues nosotros debemos estar abiertos a recibir todo lo que llegue a la iglesia. Predíquenles el evangelio. De pronto Dios los trajo a que se conviertan ahí. O sea, el percibir no quiere decir que, sino es para buscar el bien, es bondadoso, es benigno. Obviamente no les dejen participar de la cena, no les dejen, tengan cuidado, velen, estén orando por ellos, sáquenles tiempo, ábrenles la palabra, inviértales, ¿no? Busquen el bien, pero tampoco sean ingenuos. ¿Me hago entender? Es ese equilibrio entre lo que se percibe y cómo actuamos en amor, ¿no? Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. O sea, hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando uno percibe cosas en los demás, uno tiene a tener la tendencia a creerse mejor que los demás. ¿Cierto? Y como decía John Owen, para nosotros es más fácil, hasta aún en esto, ver 1000 pecados en el otro y no ver uno en nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces a veces tenemos que tener cuidado porque a veces cuando yo veo ciertas cosas y hasta Dios me ayuda para ayudar a esas personas, para confrontar o para... A veces yo puedo quedar en la sensación de que yo soy mejor. El Señor guarde nuestro corazón, ¿no? El Señor guarde, no debe ser jactancioso. Me dice ahí en el 5, no hace nada indebido. Hermanos, sobre todo este tipo de dones debe manejarse con mucha prudencia. Yo digo que en un ambiente de iglesia, tipo de percepciones se deben manejar a veces muy privadas. ¿Sí? Imagínese, usted percibe algo, ¿no? Está llegando y en plena reunión de oración, así usted bien sabio. Es que hay gente que es bien. Señor, te pedimos por aquellos que vienen con cara, pero son lobos y tú nos muestras que están en él. Y la persona está al lado. Eso no es debido, ¿cierto, hermanos? Eso no es sabio. ¿Sí? O a veces se paran al frente y ya comienzan... No, este tipo de cosas hay que saberlas manejar con prudencia, hermano, con amor. ¿Sí? A veces, si el Señor nos muestra, habrá casos que hay que hablarlo con la persona, habrá casos que hay que orar, habrá casos que hay que hablarlo con los hermanos de la iglesia, habrá casos donde sí, habrá casos donde el asunto es tan serio que tenemos que reunir a toda la iglesia y hablarle a las otras iglesias. Me hago entender, pero todo debe manejarse en amor y de manera debida. ¿Sí? No busca lo suyo. Mire esta frase, no se irrita. Porque a veces uno tiende a... Mire, no guarda rencor. Cuando usted percibió maldad, que la persona se opuso, que habló mal de usted, que el espíritu era, que trastornó la iglesia, no se irrite, hermano. No le guarde rencor. Qué difícil, ¿no, hermanos? Ese ejercicio de don en madurez. No es algo... En últimas no debemos tomar las cosas como personales. ¿Sí? Ya hizo el mal, ya esto, el Señor tenga misericordia, haremos por él, pero no dejemos que nuestro corazón entre en eso que es contrario al amor. No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo supera. Entonces el don, hermano, siempre debe estar regulado por la palabra, por la iglesia, por la comunión, y siempre debe estar regulado por el amor.
en medio nuestro. Así, bueno, el último pasaje que quiero que leamos, que también tiene que ver como el orden y las cosas que Pablo está poniendo, sobre todo en los dones, está ahí en el capítulo 14. Dice 14:29. En ese sentido, hermanos, todos los dones que el Señor da al cuerpo, como son del cuerpo, el cuerpo tiene que juzgarlos. Y aquí Pablo va a hablar de otros dones, pero eso también se puede aplicar de manera práctica al don que estamos hablando, discernimiento de espíritus. Dice 14:29, dice, 1 Corintios 14:29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermano, si la profecía tiene que ser juzgada, también nuestras percepciones. Porque a veces pueden ser acertadas o a veces no. Porque, como decíamos, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros ha alcanzado la madurez. Entonces yo tengo tal vez la percepción de un hermano y yo me reúno con los hermanos que estoy sirviendo. Hermanos, yo tengo esta percepción. ¿Ustedes qué piensan? Y yo los escucho. O ellos me escuchan, ¿no, hermano? Démosle tiempo, oremos. Vamos a ser prudentes. ¿Sí? Hay algo que regula. ¿Sí? Entonces el ejercicio de los dones no es un ejercicio arbitrario, no es un ejercicio omnipotente, no es un ejercicio personal, sino es parte del funcionamiento de la iglesia y debe tener la regulación, la comunión y el cuidado de los hermanos. Yo creo que nosotros debemos orar cada vez más para que el Señor dé más don de discernimiento de espíritu en las iglesias, ¿no? Es un don importante, es un don necesario, sobre todo para el cuidado y el funcionamiento sano, saludable de una iglesia local. Entonces, a grandes rasgos, mis hermanos, eso sería lo que estuve meditando para compartir acerca del don de discernimiento de espíritu. Un tema, un versículo corto, pero para temas profundos e importantes. Vamos a orar y yo ahí termino mi parte en cuanto a la enseñanza.